Estábamos hablando sobre el tema del pecado. El tema que hemos comenzado a tratar, de acuerdo al apunte, es en cuanto al, al pecado. Y bueno, hemos visto el tema relacionado con cómo combatir el pecado. Y es un tema tan amplio, es inagotable hablar del pecado en lo que respecta a la Biblia. De hecho, es un tema teológico y fundamental en el conocimiento, eh, en lo que tenemos que saber y conocer en cuanto a en la vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, en nuestro andar con Dios y en nuestro desarrollo, en nuestra capacitación, conocer todo este tema del pecado, porque uno quizás pueda pensar, bueno, el pecado es simplemente hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, lo podemos definir como la palabra de Dios lo define, que pecado en sí es errar el blanco o no dar el blanco. Eso es el significado de la palabra pecado, es como errar el objetivo, ¿sí? En sí, los que han estudiado la palabra pecado significa eso. Entonces, pero uno de ahí no, quizás no avance mucho, no piense mucho más. Dice, bueno, el pecado es simplemente eh, aquello malo que hacemos o aquello que Dios dice que hagamos y no lo hacemos, o hacemos lo opuesto, y tiene que ver con algo que solamente se centra en la desobediencia a Dios. Y si bien es cierto, es eso, el pecado, eso quizás es una de las cosas principales, pero cuando uno mira un poco más, uno se da cuenta y uno va viendo que el pecado es todo lo que afectó absolutamente toda la creación. O sea, todo está contaminado por el pecado y todo, hay efectos del pecado. O sea, el pecado está afectando negativamente absolutamente todo lo que existe. eh, Toda la vida de las personas, de los niños, de los animales, de la naturaleza, y todo lo que nos pasa está conectado de alguna manera, con el pecado. Todo lo que pensamos, lo que decimos, la forma de pensar, está, está afectado por el pecado. Y, o sea que no abarca simplemente el hecho o la acción de hacer algo indebido, no, abarca muchísimo. Uno piensa, bueno, ¿por qué las personas se enferman? Bueno, por causa del pecado. ¿Pero qué? ¿Porque hicieron algo malo? No, porque está afectada la naturaleza. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos con traumas? ¿Por qué tenemos malos pensamientos? ¿Por qué tenemos malos recuerdos? ¿Por qué nos llevamos mal con ciertas personas? ¿Por qué hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos deberían gustar y no nos gustan? ¿Por qué hay conflictos entre los padres y los hijos? ¿Por qué hay conflictos con los matrimonios? ¿Por qué hay tristezas, hay angustia, hay desesperación, hay desánimo, hay desacuerdo, hay falta de entendimiento? Todo está relacionado con una sola cosa, y es el pecado. Y el pecado trajo todo lo que sufrimos, todos los estragos que hay en la vida de la persona, traumas, dolores, angustias, heridas, sufrimiento, dolor. Las personas gastan dinero en ayuda psicológica, emocional, bueno, un montón de cosas por causa del pecado. Y lo triste de todo es que el pecado no esclaviza al hombre, es como que el hombre está atrapado y no puede salir de ahí, de esa cárcel, podríamos decir, que de esa maldición, porque el pecado estamos bajo, por causa del pecado estamos bajo una condición de maldición. Ahora quiero aclarar eso, porque decir maldición no estoy diciendo que estamos malditos, sinceramente, porque estar en Cristo Jesús estamos libres, es decir, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos vencer? ¿Y cómo podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Y cómo podemos tener victoria sobre cualquier efecto del pecado? Es por medio de Cristo. O sea, Cristo nos libera, nos salva, nos limpia, nos redime y, y es la única salida, la única solución, el único que podemos, por medio del cual podemos ver que hay victoria sobre el pecado. Aún así, estamos bajo una naturaleza
caída, una naturaleza no redimida todavía, y estamos viviendo los efectos del pecado. Fíjense, nosotros ya, por ejemplo, nos envejecemos por causa del pecado, vamos a tener una muerte física por causa del pecado. Y vamos a tener que enfrentarnos al pecado una y otra vez. Va a llegar un momento en que vamos a experimentar la redención completa. Va a llegar un momento en donde todo nuestro cuerpo, alma y espíritu va a estar redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Liberado, absolutamente separado de cualquier acción del pecado. Entonces eso va a ser cuando estemos con cuerpos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en vida, disfrutando la vida eterna, en la plenitud de la eternidad. Por el momento estamos bajo los efectos de esta naturaleza caída, pero en la medida que vamos viviendo, vamos teniendo victoria sobre el pecado por medio del poder de Cristo que vive en nosotros, por medio de Cristo Jesús que vive en nosotros y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La única manera de poder tener victoria sobre el pecado es por medio de una nueva vida, de una nueva naturaleza santa, que es la que hizo morar el Señor, la que tenemos por causa de ser hijos de Dios, por causa de ser creyentes. Tenemos la naturaleza divina, somos hijos de Dios. Tenemos una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa y una naturaleza que es la naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina nosotros vamos teniendo experiencia de vencer el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Cosa que antes no podíamos porque el pecado estaba como gobernando nuestra vida, dominándonos, éramos como esclavos. Así lo dice la palabra y es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿sí? Por eso es un tema muy, muy amplio, inagotable, que abarca muchísimo y tenemos que saber esto. Ahora, nos vamos a ir viendo, este apunte nos va a mostrar un poquito de una manera eh, práctica con respecto a cómo nosotros, cómo debemos digamos, si el pecado, como habíamos visto y lo habíamos visto en la clase pasada, el pecado mora en nosotros, y ahora vamos a ir viendo un poquito más de eso, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva, que nos impulsa, que nos mueve a hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Una vez que nosotros ya sabiendo eso, decimos, bueno, yo tengo otra naturaleza, tengo que vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es dejar que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que vive en mí, comience a ejercer poder para vencer el pecado y comience a dar frutos. O sea, los frutos que se van a manifestar a través de un carácter y, por supuesto, a través de acciones, de obras. Y, por supuesto, también a través de cosas dejar cosas, aborrecer cosas, no desear ya más cosas que el pecado nos quería hacer desear. Entonces, nos encontramos que vamos teniendo, la Biblia lo va presentando de manera como que vamos teniendo como dos naturalezas, ¿sí? Y uno dice, bueno, tenemos ahí dos personas dentro de uno. No, somos una sola persona, con una sola naturaleza, la naturaleza de Dios, somos nacidos de Dios, pero hay en nosotros lo que se llama la carne, y ahora quiero que veamos un poquito lo que dice el apunte, eh, que por causa del pecado que vive en nosotros, por causa... Ahora, entendemos, hermanos, que cuando decimos el pecado que vive en nosotros, no estamos diciendo que no... a veces lo quiero aclarar porque uno cree que pecado es, uy, yo robé, eso es pecado. Entonces, si yo no robo, no peco. Sí, es cierto, pero la Biblia va más allá. El hecho de desear robar, el hecho de tener el pensamiento ya, de tener el deseo de hacer algo malo, sea robar, sea cualquier cosa, ya el hecho de que se manifieste un deseo, eso ya se llama pecado, ¿se entiende?
no es simplemente la acción. Y esto es algo que podríamos hablar más, porque antiguamente incluso los judíos pensaban, no, el pecado es simplemente cuando uno consuma la acción, eso es pecado, cuando uno tiene un mal deseo y lo concreta es pecado, mientras no lo hace no peca. Bueno, no es tan así, no es tan así. Ya el hecho de que lo deseas, ya el hecho de que está el deseo en ti, ya quiere decir que está el pecado, ¿sí? Por ejemplo, un mandamiento dice, no codiciarás. Bueno, no codiciarás, en cuanto en un momento aparece la codicia, ya te está diciendo que está el pecado en ti, aunque esa codicia no te llevó a hacer nada malo, no hiciste, te retuviste, reprimiste tu acción, ¿sí? Pero está allí. Entonces, tenemos que ver el pecado como algo interno, y lo voy a repetir varias veces, como algo que está dentro nuestro, algo que forma parte de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿sí? Digamos, no quiero confundirlo con la palabra espíritu, pero vamos a decir nuestra parte inmaterial, nuestro espíritu humano, nuestra alma está contaminada y tiene esta fuerza, esta naturaleza que nos da estos impulsos, estos deseos y que nos mueven a pensar ciertas cosas y que generan tentación, o sea, nos tientan, la tentación viene desde afuera y opera dentro nuestro, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos de querer de desear satisfacer el pecado. El pecado es como una fuerza que necesita ser revelada, es como un deseo que necesita ser satisfecho, ¿sí? Y está dentro de nosotros. Somos todos eh, personas que tenemos esta naturaleza, ¿sí? Esta naturaleza pecaminosa. Nadie tiene una naturaleza pecaminosa más linda, nadie tiene una naturaleza pecaminosa más suave, más... Eh, o no, uno puede decir, no, yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero no tan fea. Es decir, la naturaleza pecaminosa, digamos que el pecado que mora en cada uno de nosotros es terrible, es malísimo, es como un cáncer. Lo que pasa es que en algunas personas se manifiesta más y en otras se manifiesta menos, pero la potencia del pecado que está en nosotros es en todos igual. Por eso es que la persona necesita un salvador, necesita eh, a un poder que no es el poder de la fuerza de voluntad, porque el pecado afectó tanto que afectó hasta la fuerza de voluntad, hasta la voluntad quedó alterada, la mente quedó alterada, quedó corrupta por causa del pecado. Entonces, la persona necesita el poder de Dios que se manifieste en la vida de cada persona para tener victoria sobre el pecado. Entonces, la victoria sobre el pecado la podemos obtener solamente a través de Cristo y a través de una relación íntima y personal con Él. De lo contrario, esta relación con Jesucristo, esta vida en el Espíritu, no se puede manifestar y lo que se va a manifestar una y otra vez es el pecado, mostrándonos, haciéndonos desear cosas y haciéndonos pensar cosas y trastornando nuestras mentes y ennubilando nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas y trayendo toda clase de mal, toda clase de cosas negativas que, que sufrimos por causa del pecado que nos domina, a tal punto que que las personas que están en pecado viven, uno dice, pero algunas personas dejan fluir sus sentimientos y hacen lo que se les da la gana y hacen lo que quieren y son mala gente y viven tranquilos y viven felices. Puedo asegurar que no. Eso no es así. Lo que uno ve ciertas cosas, pero no es verdad. No es que una persona, oh, el Chapo Guzmán vivió feliz hasta que lo agarraron y, y bueno, fue un narcotraficante, mató gente, hizo un desastre, pero él mientras tanto estaba lo más bien, viviendo la buena vida. No, no estaba ni lo más ni bien ni viviendo nada, estaba en un infierno, lo que pasa es que no se daba, no lo aparentaba, pero es quien está sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, está viviendo
lo que el pecado produce. El pecado produce muerte, ¿sí? Y la muerte es separación de todo el bien que Dios da. ¿Sí? No estamos hablando de muerte física, estamos hablando de una separación de todo el bien que procede de Dios. ¿Está? Completamente muerto. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Entonces, muertos no significa que estábamos sin conciencia, con los ojitos cerrados, sino que estábamos viviendo una vida con un montón de pensamientos, con un montón de sentimientos, con un montón de deseos completamente contaminados y yendo hacia un estado de completa insatisfacción, falta de paz, falta de gozo, falta de propósito. Estábamos ahí. Y dice la Biblia que va más, estábamos como en una corriente, en Efesios 2 dice que íbamos como en una corriente, como que estábamos en un botecito, en un río, y esa corriente nos llevaba. Mientras que ahora estamos en contra de la corriente, ¿sí? Porque al estrenar el Espíritu Santo nos mueve a vencer el pecado, ir en contra de todos esos pensamientos, esos deseos que el pecado te hace llevar. Entonces aquí se centra todo lo que el pecado, a todo lo que el pecado te lleva. Perdón, me expresé mal. Aquí en el apunte nosotros estamos viendo, aquí vamos a ver tres puntitos, bueno, vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. Dice el punto C, lo habíamos visto en los puntos anteriores, que estábamos haciendo un resumen de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, unos miércoles anteriormente. Dice, pecamos como resultado de la tentación en tres áreas principales. Leer 1 Juan 2, 15 y 16. Cristo también fue tentado en estas tres áreas, pero sin pecado, como dice Hebreos 4, 15. ¿Cuáles son estas tres áreas principales? Y quisiera, si alguien lo tiene allí, el pasaje de 1 de Juan, en 1 de Juan 2, 15 al 16, es un pasaje muy conocido que lo podemos... lo vamos a ver rapidito, ¿sí? Es un pasaje muy conocido. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces lo que nos enseña este texto, a través de este texto, este apunte, vemos que hay tres fuentes, ¿no? Tres áreas por donde la tentación, la movilización hacia el pecado se manifiesta. Primero, los deseos de la carne. Dice, los deseos de la carne, en esta área fue tentada Eva, Génesis 3:6, dice, cuando vio que el árbol era bueno para comer. Cristo fue tentado en esta área, en Mateo 4:3, cuando el diablo lo tentó a que convirtiera las piedras en pan y pudiera comer. En Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En Mateo 4:3 dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Bien, los deseos de la carne. Aquí quiero hacer una salvedad. Decimos los deseos de la carne. En primer lugar, como había la última parte de lo que estábamos aprendiendo la vez pasada, es que cuando Dios da un mandamiento, ese mandamiento a no hacer algo, a abstenerse de algo, está relacionado con deseos normales o naturales. Es decir, eh, por ejemplo, relaciones sexuales es normal, no es pecado desear tener sexo, pero es pecado satisfacer el deseo sexual con cualquier otra persona que no sea el cónyuge, ¿sí? Dios dijo la comida o la bebida
que debe ser, estas acciones deben ser bajo el mandato de Dios, bajo ciertas limitaciones, pero el deseo normal de comer, de beber, es algo natural. Pero Dios dice no a esto, entonces uno tiene que decir, bueno, no, a ciertas cosas que si bien corresponden a deseos, satisfacciones legítimas y naturales, tenemos que decir que no cuando Dios coloca un límite, ¿sí? Entonces, lo que la palabra de Dios va a usar mucho cuando se refiere al pecado, y esto es lo que tenemos que aprender, es que se usa mucho, vemos en la palabra de Dios que aparece esta palabra carne. Entonces la palabra carne es usada, eh, la palabra carne es usada en tres aspectos básicamente, ¿sí? ¿Estamos bien acá? ¿Me están siguiendo? Sí, sí pasó. Bien. Entonces vamos a ver que la palabra carne, que siempre la Biblia, la palabra de Dios muestra relación al pecado con la carne, uno dice, bueno, cuando se habla de carne se habla en tres aspectos. Uno es, la carne se refiere al cuerpo humano, ¿sí? Cuando la Biblia habla de carne, a veces se refiere al cuerpo físico. Entonces, allí no está hablando necesariamente de esta naturaleza pecaminosa, sino que está hablando del cuerpo físico. Por ejemplo, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, ahí está refiriendo al cuerpo físico, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Le dice, bueno, ustedes eran personas no judías y no tenían en el cuerpo físico la señal de la circuncisión, ¿sí? Dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿sí? Acá se está refiriendo a la carne como el cuerpo físico, el cuerpo, ¿sí? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, se refiere a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí está hablando de Jesús se hizo carne, se hizo ser humano. Entre paréntesis digo que esto era algo que tuvo mucha controversia en el tiempo cuando la iglesia comenzó a crecer y comenzó a expandirse el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Señor, personas se estaban convirtiendo, comenzaron a aparecer los gnósticos y personas que empezaron a decir, no, Jesucristo no pudo haber sido Dios, no puede ser Dios, ¿por qué? Porque Dios no puede hacerse carne, ¿no? Y entonces decían, Jesús no vino en carne, Jesús no fue un hombre de carne y hueso. Y ahí comenzaron a ver una serie de enseñanzas, estas sectas comenzaron a tener eh, mucha influencia dentro de la iglesia, donde luego Juan en su carta le dice, el que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es del diablo, ¿sí? Entonces ahí decimos que había en ese tiempo una enseñanza en contra al hecho de que Jesús haya tenido un cuerpo humano. Por eso la palabra carne se refiere al cuerpo humano. La palabra carne también en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿A qué se usa la palabra carne? Para referirse al linaje, o sea, se está refiriendo a la descendencia, ¿sí? El linaje, de dónde vienen mis descendientes. Es un poquito como nosotros lo usamos diciendo, tengo esa sangre, yo soy descendiente, como decíamos recién, mis antepasados eran rusos, o sea, yo tengo sangre rusa, por decirlo, es una forma de decir, mi sangre, por mi vena corre sangre rusa, ¿no? Si mis bisabuelos, mi tatarabuelos fueron rusos, por ejemplo, uno dice, bueno, en la Biblia cuando se refiere a los antepasados y al linaje de antepasado, de los descendientes, también se usa la carne, se usa para referirse
a todo lo que son el linaje, los antepasados. Fíjense en Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema significa ser maldecido, ser maldito. Yo quisiera ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Quiero aclarar un poquito este versículo porque este versículo Pablo está diciendo, si yo tuviera que convertirme en un inconverso, si yo tuviera que ser rechazado por Dios y ser maldito por Dios, pero esa maldición hacia mí hiciera que mis hermanos judíos se conviertan a Cristo, yo desearía. O sea, fíjense la pasión y el amor que tenía Pablo por su raza, por su linaje, para que se conviertan a Cristo. Es una hipérbole, esto es una exageración, ¿sí? Pablo usa mucho estas formas muy agrandadas de decir las cosas para marcar una idea profunda. Dice, o para enfatizar una idea. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos que son mis parientes según qué, según la carne. Ven, aquí está usando la palabra carne refiriéndose al linaje. Entonces, la palabra carne se usa en estas dos maneras, pero hay una tercera forma en la que la palabra carne se utiliza y es la que estamos viendo ahora, que es la que tiene relación con el pecado. Fíjense en Gálatas 5, 19 y 20. Aquí lo tengo. Ustedes lo ven ahí en la pantalla el versículo, si lo pueden ver, si no se los leo. Dice, manifiestas son las obras de qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne y los que practican. Ustedes están entendiendo lo que hace la carne, que es ahora, aquí está hablando de la carne como la naturaleza que nos lleva a hacer cosas que están contra de la voluntad de Dios, en contra del Espíritu de Dios. Hay muchísimos pasajes que van a hablar de esto y ahora los vamos a ver. Y aquí dice el resultado de lo que se manifiesta son estas obras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor, todo claro. Bueno, bien, bueno. Por ejemplo, uno dice, no, yo borrachera, yo no soy borracho. Yo orgía, no, yo no hago eso. Homicidio, no, yo homicidio no. Bueno, según este pasaje, si viene de la carne, y todos tenemos la carne, potencialmente somos todos eso. ¿Se entiende? Es un poquito fuerte lo que estoy diciendo. Uno no es homicida, no es borracho, pero simplemente porque domesticó su conciencia a tal punto de no cometer esas cosas, pero dentro de uno hay un homicida, hay un borracho, está la potencia del pecado para manifestarse en nosotros. Potencialmente somos eso, ¿se entiende? Es decir, es como que nosotros vemos un borracho, un asesino, y es como si viéramos una persona que tenía una bestia enjaulada y la liberó. Y esa bestia hizo desastres. Pero no, yo no tengo esa bestia. Sí, tú la tienes, lo que pasa es que está encerrada todavía. Y todavía por alguna razón no se ha manifestado, pero está ahí. Es lo que la palabra de Dios habla en cuanto al pecado. ¿Sí? Se entiende, a veces es un poquito difícil de entender esto, pero Pablo lo explica tan bien y lo expresa de sí mismo cuando él habla del pecado. Dice, yo soy miserable de mí, dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él habla del pecado no como algo que yo hice, sino como la potencia que está en mí para manifestarse y hacer toda esta cantidad de salvajadas, ¿sí? Lo bestia que puedo llegar a ser. Esto es un sentido. ¿Lo entienden esto?
Sí, señor, es como decir, es la naturaleza que tenemos nosotros como hombres. Exacto, como los seres humanos. Sí, Sí, pastor, una sí, cosa aquí, porque aquí lo que dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Y quién no ha tenido un pleito alguna vez? O alguna enemistad alguna vez. Pero aquí más abajo dice los que practican tales cosas. No claro. porque diga tú has tenido celos alguna vez, o has tenido iras, o has tenido un pleito, como dice aquí. No por eso dice no heredarás el reino de los cielos. Es aquel que practica aquellas cosas consecutivamente, una y otra vez, y ya hace de eso su vida. Exacto. Sí, ¿Correcto o no? está correcto. Pablo utiliza esto, este texto, porque está dentro de un contexto, diciendo, miren, eh, los que practican estas cosas no heredarán al reino de Dios, porque los que practican estas cosas viven con, pero, o sea, la carne está en todo su esplendor, está actuando, digamos como que no pueden hacer otra cosa más eh, que hacer esta cosa, no pueden hacer otra cosa más que hacer estas cosas, que manifestar estas obras. Dice, porque son inconversos, porque no tienen el espíritu. Entonces, dice, pero luego va diciendo que ustedes tienen el espíritu, y ahí en todo el libro de Gálatas dice, todos ustedes tienen el espíritu, por lo tanto, ustedes pueden no satisfacer la carne para no hacer estas cosas, porque los que hacen estas cosas son precisamente los que están muertos en pecado y los que no van a heredar el reino de Dios. Pero ustedes, como tienen el espíritu, obviamente tienen que tener victoria, tienen que experimentar la victoria sobre la carne y vivir en el espíritu para que estas obras de la carne no se manifiesten. ¿Se entiende? Claro. Entonces, Sí, señor. les está dando como una advertencia, ¿sí? Como una advertencia, es como, quizás uno lo puede tomar también otra aplicación, un poquito al margen de esto, uno podría decir, eh, a esto yo a veces lo he visto en personas, y bueno, ¿qué va a ser? Soy de carne yo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no fue la carne. O sea, pero mirá lo que hiciste algo terrible, y bueno, pero fue la carne. Pero tú tenías poder para vencer la carne. Es más, tú tenías la conciencia para vencer la carne. Es decir, tú actuaste como un animal. De hecho, la palabra de Dios muestra que el andar en la carne es como andar sin conciencia, andar como un animal. Entonces, y sobre todo en el tiempo en el primer siglo había mucha influencia de los griegos, donde decían, no, tenemos un espíritu que es bueno, que es puro, que es santo, pero tenemos una carne que habita en nuestro cuerpo que, bueno, quiere ser satisfecha y a veces hay que dejarla que salga, que se manifieste y que haga algún desastre. Como que todos tenemos un león enjaulado y ese león hay que dejarlo que salga y que coma un poco y bueno, después volverlo a meter en la jaula, ¿no? Y esto es eh, una, una doctrina que también se enseñaba y que Pablo dice, no, no, no. Ustedes, sí, está la carne que se manifiesta en todas estas obras, pero en nosotros está el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo que tenemos que vencer para neutralizar y no dejar que esto se manifieste con poder para hacer todas estas cosas. ¿Sí? Porque estas cosas son por medio de las cuales que la ira de Dios viene. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decir, sí, pero si las personas son como carnales y no pueden hacer otra cosa que hacer todas estas cosas, por qué se las condena? ¿O por qué no heredarán el reino de Dios si al final y al cabo están esclavos de la carne y no pueden hacer otra cosa más que pecar? No, cuidado, porque Dios le dio al hombre una conciencia. Recuerden, ahora voy a hablar un poquito más, la conciencia que el hombre, aunque no tenga el Espíritu de Dios, sí tiene que tener una conciencia que su conciencia puede ejercer un poder para reprimir estas
acciones pecaminosas. O sea, el hombre todavía la conciencia tiene un discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no hubiera conciencia, el hombre sería un carnal, se convertiría en una bestia. Es un poco una bestia, en realidad la conciencia también se está corrompiendo cada vez más, a tal punto que cuando la carne comienza a ejercer dominio, llega un momento que la conciencia aún se corrompe a tal punto que el hombre no sabe qué es bueno y qué es malo. El otro día miraba un video de un hombre vestido como si fuera un animal, es decir, se autopercibía como si fuera un animal y andaba como si fuera un perro, por ejemplo, ¿no? Pero una cosa tan extraña, que vieron que están los hombres que se perciben mujer, la mujer que se percibe hombre, se autopercibe, bueno, así hay hombres que se perciben niños, mujeres que se perciben niñas, y empezaron ahora con la autopercepción de que yo me autopercibo como un animal y comienzo a comportarme como un animal. Una cosa de locos. Ahora, cualquiera que dice eso es una locura, dice, no, ¿por qué una locura? Ya la conciencia se desvió tanto que ya no sabemos, ya la persona no sabe qué es bueno y qué es malo. O sea, la carne ahora está generando ya viene generando un entumecimiento en la conciencia en donde la persona, dice en Romanos 2, que se entregaron con desenfreno a hacer lo malo, ¿sí? Entonces lo que dice, bueno, ustedes saben, la carne lo único que hace manifiesta, quiere alimentarse, desea cosas, una vez que la satisface, ¿cómo la satisface? Satisfaciendo la carne, los deseos, llevando a cabo los deseos, y ese llevar a cabo los deseos es toda esta lista de obras que aparecen aquí. Pablo les dice, cuidado, que esto es lo que hacen los que no heredarán el reino de Dios, pero ustedes tienen el poder del Espíritu, el Espíritu Santo para vencer, para tener victoria sobre este poder de los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno. No, todo está claro. Claro. Bien, bien. Bueno, aquí dice, el pastor Marcus Buber define la carne de esta manera. La anoté esta definición, me pareció interesante. Dice, la carne es una ley incorporada de fracaso, lo que hace imposible para el hombre natural agradar o servir a Dios. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general y específica contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza para escapar de la ley de la carne es su ejecución total y su sustitución por una nueva vida en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bastante larga la definición, pero bastante clara la definición. Acá habla como que una ley, ¿sí? Una ley. Claro, la carne no puede, puede dejar de ser carne, podemos reprimir las acciones, modificar las conductas, decir no o sí, no lo hago, pero la carne no cambia. El deseo de satisfacer y de cometer el pecado va a estar siempre, ¿sí? Lo único que puede neutralizar y hacer morir y cambiar eso es la obra del Espíritu en nosotros, ¿sí? Y esto es maravilloso porque eh, eh, el Espíritu Santo de Dios obra en áreas de nuestra vida en donde los impulsos de la carne, ciertos impulsos de la carne pueden llegar hasta desaparecer, ¿sí? No es que va a desaparecer completamente, porque si no seríamos personas que nunca nos tentarían, seríamos perfectos completamente en línea con la voluntad de Dios y nunca tuviéramos ni siquiera una sombra de mal pensamiento, pero a medida que vamos creciendo y el Espíritu Santo va de Dios obrando, vamos teniendo cada vez más victorias sobre pecados que durante años nos gobernaron, nos dominaron, ¿sí? La carne nos quiso gobernar y dominar por años, ¿sí?
Fíjense, vamos a ver más acerca de lo que lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la carne que mora en nosotros. En muchos pasajes, en Romanos capítulo 7 es un texto clave para ver todo esto. Dice, por ejemplo, en Romanos 7:5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí? Las pasiones pecaminosas. Yo sé que en mí, dice Pablo en Romanos 7:18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, de la conciencia, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Esto es bastante profundo. Aquí dice, bueno, con la mente sirvo a la ley de Dios. Dios dice que esto es lo correcto, pero la carne me lleva a hacer lo incorrecto. Esto es lo que a nosotros nos sorprende. Dice, ¿por qué si yo sé que esto es malo, por qué lo hago? Es como que se encuentra con esa dualidad, que es justamente ahí donde está la explicación, la carne. ¿Sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No quiero saltarme un poquito este versículo porque quiero avanzar. Dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley dice, no codiciarás, pero la carne era débil y te llevaba a codiciar. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se entiende? Aquí dice, para que esto pudiera, para que el efecto de la muerte sobre la carne pudiera ser posible, tuvo que venir Cristo y vencerla en la cruz. Miren qué tremendo esto. Esto es algo que yo quiero ir diciendo, porque uno puede decir, sí, pero yo soy débil, yo no puedo. No puedo. A ver, aquí no se trata de si tú tienes fuerza de voluntad o no. Acá se trata de saber que Jesucristo, al morir en la cruz, te otorga, por medio de su Espíritu Santo, el poder para vencer. Yo en el nombre de Jesús y por el poder de Cristo y por el Espíritu que mora en mí, yo puedo caminar en victoria y vencer ese pecado. Amén. Acá no se trata de que si tengo más fuerza de voluntad o menos, se trata de tomar, es lo que la palabra de Dios dice, hacer morir el pecado, así, considerados muertos al pecado, muertos con Cristo. ¿Sí? La batalla, digamos, caemos en pecado porque nos engañamos a nosotros mismos y el diablo nos engaña diciendo, no, tú eres muy débil, tú otra vez tomaste, otra vez te fuiste atrás de la cerveza, empezaste a tomar, te emborrachaste, tú ya no tienes remedio, ya no, siempre igual, no, no vas a cambiar más, no, y claro, ¿qué son esos pensamientos? Pensamientos satánicos porque te dicen, tu carne es tan horrible y está tan mal y está tan inclinada al pecado que ya no hay cura para ti, ya no, tendrías que esforzarte un poco más, hacer algún método para que vencer la carne con tus propias fuerzas. La palabra de Dios dice, no hay forma de vencer la carne con tus propias fuerzas. Es como maquillar a un muerto y tratar de revivirlo. La palabra de Dios dice, no, tienes que tomar el poder de Cristo en ti y tomar la potencia del Espíritu Santo para vencer el pecado que te asedia. ¿Amén? ¿Y por qué lo puedes vencer? ¿Quién te asegura de que lo ve? Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo, lo teológico esto, lo tremendo, es que cuando Jesucristo estaba muriendo a la cruz, estaba dándole muerte al pecado que en este tiempo una y otra vez se nos aparece y nos derrota. Muchas veces, a veces nos dejamos vencer, pero cuando nosotros vamos a la cruz, decimos, cuando Cristo murió, derrotó el pecado, derrotó al poder del pecado. Entonces yo hoy tengo el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo para poder vencer
cualquier pecado que esté queriendo llevarme a satisfacer el deseo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un pensamiento que debe estar permanente y constante y diario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa como que cada día se levanta y quiere manifestarse. Es como que el pecado está siempre tratando de querer, es como que nunca tiene hambre, perdón, siempre tiene hambre, siempre quiere comer y siempre pide que lo alimentes. Y cada día hay que hacerlo morir. ¿Sí? Bueno, hay muchísimos pasajes que hablan de la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quiero leerles un pasaje que está en Gálatas. Esperen un segundito. En Gálatas, muy conocido. Fíjense, en Gálatas 5:16 y 17, dice, y digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, otra vez, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Aquí otra vez Pablo está diciendo, carne y espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu nuevo que está, la nueva criatura, el nuevo hombre que está en contacto con el espíritu de Dios, está en ti, y ese espíritu se opone al deseo de la carne. Este tiene deseos, y la carne también tiene deseos, y los dos dice que se oponen. Finalmente, para que uno no deje hacer lo que quiere el otro, es decir, para que no hagas lo que ustedes quieren, significa que si el espíritu me mueve a hacer algo, la carne va a querer impedirlo. Si la carne te mueve a hacer algo, el espíritu va a querer impedirlo. Y esto el creyente lo va a experimentar de alguna manera. Tengo que ir a adorar a Dios, quiero ir a la familia de Dios, a adorar a Dios, a exaltar a Dios con el cuerpo de Cristo. Es el espíritu. Gloria a Dios. Y la carne dice, ¿y por qué? Y otra vez va a perder tiempo y mirar, ¿por qué no te quedas acá en la casa si acá estás más caliente? ¿Por qué no te quedas durmiendo un poco más? ¿Por qué no qué vas a estar saliendo hasta ahora? ¿Para dónde? ¿Para qué si no es necesario? No, si tú estás bien, no, adorar a Dios, congregarte, como dice, pero la palabra dice, no, pero nada, esos evangélicos siempre igual, siempre están pidiendo plata, siempre lo mismo, es aburrido. Quédate a casa, mira una película, domingo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, está bien, obedezco a la verdad que sí, me quedo en casa, tranquilito, miro la televisión, estoy ahí, me busco un buen desayuno, disfruto, me olvido que esto de ir a la iglesia, si al final no hago nada malo, si soy una buena persona, yo no necesito estar yendo a la iglesia para nada. Y el cuate se queda y el espíritu comienza a hacerlo sentir mal. Y como tiene el espíritu, dicen, la verdad que no estoy haciendo lo correcto. Y la carne le dice, cállate, que estás bien, no te dejes llevar tú estás bien, no te sientas culpable. Y el espíritu dice, la verdad que tendría que dar gracias, que ir a alabar, que ir a recibir la palabra de Dios, que ir a congregarme con la familia. ¡Ah, otra vez! Otra vez estás con ese mismo rollo. Fíjense que están los pensamientos luchando, un pensamiento, una voz que viene de la carne y una voz que viene del espíritu. Estoy dando un ejemplo y así son constantemente.
siempre la carne te va a tratar de que hagas lo malo y justificar, porque se lo desea y justificar que lo que estás haciendo está bien. Y el espíritu al mismo tiempo te está diciendo no, 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 por ese lado no, y va a tratar de que andes en el espíritu, que acciones conforme al espíritu, y la carne te va a decir no, y uno de los dos va a ganar. Uno de los dos va a ganar. Lo que la palabra de Dios dice, tiene que ganar el espíritu. Por eso, como lo traduce, anda en el espíritu y no le hagas caso a los deseos de la carne. En forma sintética lo está diciendo así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, pastor, todo claro. ¿Estamos despiertos? Sí, pastor, estamos Sí, despiertos. señor. Amén. Los deseos de la carne, bueno, hay otros dos aspectos, si lo vemos rapidito, lo vamos viendo así bien sintetizado, porque esto es lo que vemos que es la carne, la naturaleza pecaminosa, los deseos, las obras de la carne, en contraposición, andar en el espíritu, y que, bueno, podemos seguir diciendo, si andamos si obedecemos al espíritu, vamos a tener vida espiritual, vamos a tener los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a experimentar comunión con Dios, vamos a experimentar verdadero gozo, verdadera satisfacción, verdadera alegría, y vamos a estar en paz, mientras que el creyente que anda en la carne nunca va a tener paz. Jamás. Y el que no obedece al espíritu no va a tener paz jamás. Eh, antes de mostrarle esto, quería hacerle un dibujito, si me permite. Sí. Miren, vamos a decir así. Cuando hablamos de que sí, tenemos una conciencia, esto representa la conciencia, este circulito, disculpen el dibujito, tenemos la conciencia. La conciencia, tenemos todavía un discernimiento del bien y el mal, ¿sí? Pero tenemos dentro nuestro lo que es esto que le llamamos carne. La carne, que es la que nos mueve, nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? La carne. Dijimos que no es el cuerpo físico, no es la genealogía, no es el linaje, estamos hablando de la carne, perdón. Qué linda letra que tengo. Entonces tenemos la conciencia y la carne. Y entonces esta carne está afectando nuestra conciencia para mal. Y cuando nuestra conciencia es fuerte, porque nos educaron bien, porque nos dieron buenos principios, porque nos dieron buenos ejemplos, tenemos buena moral, digamos que domesticamos la carne en un sentido y la carne está como amoldada, está como domesticada, pero seguimos siendo carnales, simplemente hacemos cosas moralmente buenas, pero seguimos siendo carne, la carne sigue teniendo influencia sobre la conciencia, entonces todavía la conciencia en algunos está muy entenebrecida, en otros menos, pero se está corrompiendo cada vez más. ¿Qué pasa? Voy a poner acá al lado, debería ponerlo arriba, pero ¿qué pasa? En nuestro interior tenemos el espíritu nuevo, el espíritu de Cristo que nos hizo nacer de nuevo. Este es la identidad que tenemos en Cristo. Esto es quienes somos nosotros en espíritu. Ahora, el espíritu tiene que obrar en nuestra conciencia, ¿sí? Tiene que obrar en nuestra conciencia, de manera que esta conciencia, por medio de nuestra conciencia, la afecte y neutraliza el efecto de la carne. O sea, el espíritu actúa sobre nuestra conciencia para decir no a la carne. ¿Se entiende? Entonces, el espíritu, ¿cómo el espíritu va a alimentar la conciencia? ¿De qué manera el espíritu va a poder alimentar esta conciencia para que esta conciencia le diga no a la carne? Que esta conciencia sea la herramienta que tenemos como un arma para
vencer los deseos de esta carne que quiere estar ahí, manifestarse. ¿Cómo el Espíritu va a tener cada vez más poder? Bueno, ya tiene un poder porque ya está morando en ti, pero el Espíritu, ¿de qué manera lo alimentamos? ¿De qué manera se fortalece? O sea, no es que Cristo es el que necesita fortalecerse, es el Espíritu en nosotros. El Espíritu obra en nosotros en medida que vamos teniendo una relación, una comunión con Dios, de manera que la palabra de Dios va alimentando, va alimentando nuestra conciencia, nuestras mentes, el Espíritu, la palabra de Dios, la oración, la comunión con Dios, con los hermanos, todo lo que el Espíritu te mueve a hacer para que tengas una... Aquí estamos hablando del Espíritu que está unido al Espíritu, el Espíritu que está unido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están obrando para que nuestra conciencia, nuestra mente se renueve para tener victoria sobre la carne. Entonces, por eso nosotros decimos que debemos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, porque si no nuestra conciencia queda muy débil y la carne toma lugar, y la carne sigue teniendo... fuerza y las personas siguen pensando, no, si yo está bien, ¿qué? Pero ¿no te das cuenta que eso está mal? No, ¿y por qué? Porque la conciencia está tan débil que la carne lo lleva a satisfacer esos deseos y le dice a la conciencia, dale, dale, dale para adelante, que está bien lo que estás haciendo. Sí, va bien, va bien. Y eso que esto que la carne que desea se combina con la conciencia y toma, son como dos personas que se ponen de acuerdo en hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y están de acuerdo estas dos. Pero para que estos dos no estén tan de acuerdo y cada vez estén más peleados, hay que alimentar esta conciencia con el Espíritu. Es por eso que ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, y Dios nos habla, ¿qué pasa? Nos quebrantamos. ¿Por qué nos quebrantamos en espíritu? Porque ahí el Espíritu comenzó a obrar en nuestras mentes y dijo, mirá cómo la carne te tenía dominado. ¿Ahora qué? Ahora tenés que dar la vuelta, arrepentirte. ¿Sí? Ahora tienes que dejar de que la carne tome control, dejar que el Espíritu tome control sobre tu vida. Y dejar que el Espíritu tome control sobre tu vida significa ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ir, dice, ir siendo llenos, en Efesios 5, dice, siendo llenos del Espíritu, como una actividad constante. Y de esa manera vamos a tener victoria constante sobre la carne. Vuelvo a decir, la carne está llena de porquerías, inundada nuestra mente y acostumbrada, ya nos ha habituado la mente y los deseos y los sentimientos, ya hizo demasiados estragos. Ahora tenemos que dejar que el Espíritu comience a hacer la obra y a cambiar y a renovarnos, ¿sí? Y a dejar que esto es como una casa que se está renovando, ¿sí? Empezar a tirar cosas, empezar a romper cosas y a tirar a la basura cosas y a cambiar, y dejar que el Espíritu comience a obrar, comience a actuar, ¿sí? Y eso, de esa manera vamos a tener victoria. Pero no viene natural, no viene así espontáneamente, viene con un ejercicio. Esto se llama disciplina espiritual. Una persona que no está en comunión con Dios a través de lo que es la palabra de Dios, no tiene una comunión con Dios a través de la oración, una persona que no se vincula con el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa persona va a estar muy debilitada espiritualmente. No quiere decir que no tenga el Espíritu va a estar obrando en esa persona, pero en conciencia va a estar muy débil y la carne va a estar muy fuerte. La carne va a dominar al Espíritu, lo va a llevar para donde quiere la carne, para donde lo satisface sus propios deseos. Y va a terminar una vida infructuosa, sin propósito, que es lo que yo me atrevo a decir que es lo que pasa en muchísimos cristianos hoy en día. No quiero, eso lo vamos a agregar un poquito más,
porque la carne tiene un aliado, ¿eh? La carne tiene un aliado externo, que ahora no nos alcanza el tiempo, pero tiene que ver con los otros dos puntos que vienen, que es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y lo digo entre paréntesis, un aliado muy poderoso que es Satanás. Entonces, la cosa aún se empeora, es más grave el tema, porque Satanás es como alguien que está allí, conoce cómo está funcionando la cosa y sabe la naturaleza que tenemos, sabe la inclinación que tenemos, entonces él va a empezar a trabajar para que esa carne, actúa en línea con la conciencia corrupta, haga lo que está contrario a la voluntad de Dios, destruir la obra de Dios. ¿Sí? Bien, dejamos acá, hermanitos. ¿Alguna pregunta?